Siach Shoisham Chaychim Ahavas Kala Misaistayni Miban Siach Shoisham Chaychim Ahavas Kala Misaistayni Hu Yivarech Yivarech Es Hechasan V'yes Hakala Hu Yivarech Yivarech Es Hechasan V'yes Hakala. Bienvenidas, queridas hermanas, a la serie de estudios El Jardín de mi Vida, un tiempo en que disponemos para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Hemos visto un hermoso video de un matrimonio judío, un matrimonio que tiene tantas simbologías relacionadas también con la Iglesia de Cristo. Y saben que el matrimonio es un pacto hecho entre dos personas que deciden amarse de por vida y también ser fieles. Y la palabra fiel está relacionada muy estrechamente con la palabra fe, porque hay que tener fe, o sea, creer que la otra persona no nos va a fallar. La Biblia también menciona un matrimonio espiritual, y ese matrimonio espiritual es la Iglesia de Cristo, que es la novia, y el novio es el Señor Jesucristo. Así como en el video aparecía al final la novia sentada esperando a que el novio que la fuera a buscar, ese es el mismo simbolismo que tiene la iglesia el día de hoy. Esta novia que es la iglesia, que somos nosotros las hijas de Dios, los creyentes en Cristo. Como novia estamos esperando a nuestro novio que regrese por nosotras. En esta oportunidad vamos a estudiar una hermosa flor, la flor maravillosa de la fe, que tiene que ver con la fidelidad. Así que a ti te digo, novia de Cristo, prepárate para nuestra lección de fe. Bien, y vamos a ir a nuestro estudio. Y para poder analizar nuestro estudio tenemos que ver los originales, las palabras y sus significados. La palabra fe en el Antiguo Testamento no aparece muchas veces, pero su significado en hebreo es emuna. La palabra fe es emuna en hebreo y significa firmeza, seguridad, verdad, lealtad y una palabra muy importante llamada fidelidad. Entonces podemos resumir que la palabra fe en el hebreo es emuna y significa fidelidad. En el Nuevo Testamento, en el griego, la palabra fe significa pistis. Y eso tiene otro significado. Significa fiel, constancia, gracia y también la palabra fidelidad. La palabra que se repite como significado en el hebreo, como también en el griego, es la palabra fidelidad. Entonces podemos resumir que la palabra fe es igual que la palabra fidelidad. Ya, entonces si nosotros decimos que tenemos fe es porque creemos en algo, ¿cierto? Y esa fe nos hace a nosotros ser fieles o vivir en una vida de fidelidad. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No necesitamos ver para tener fe. La fe nuestra fue puesta en nuestro Dios, que es el autor y consumador de la fe.
Y cuando ponemos nuestra fe en Él, comenzamos a vivir una vida totalmente diferente, una vida que nosotros llamamos la vida de fidelidad a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel y Él nos enseña a vivir esta vida, una vida llena de fidelidad. Por eso que vamos a estudiar esta maravillosa flor, que es una flor que se va esparciendo por nuestro jardín. Elegí esta flor que es el velo de la novia porque al momento de plantarla se comienza a expandir y eso es lo que tiene que provocar esta maravillosa flor llamada la fe. Debe llenar nuestro jardín porque nosotros sabemos a quién le hemos creído, a ese maravilloso Dios que es siempre un Dios fiel. Bien, y el primer punto es la base de nuestra fe. ¿Se han dado cuenta que hay personas que tienen fe en otras personas? O tienen fe en sí mismos, o tienen fe en gobiernos, o tienen fe en circunstancias como que las circunstancias les fueran a cambiar a favor de ellos. Pero la fe debe estar puesta en un Dios que sí es fiel. Todas las personas nos equivocamos, los gobiernos se equivocan, las circunstancias cambian, pero lo único que no cambia es nuestro Dios. Él sigue siendo un Dios tremendamente fiel. Y vamos a ver algunos aspectos de la base de nuestra fe. El primer aspecto que podemos ver es que la fe está basada en lo que Dios es. Te lo vuelvo a reiterar. La fe está basada en lo que Dios es. Y hay textos bíblicos maravillosos en el Antiguo Testamento que nos enseñan esta gran verdad. El Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. O sea, eso quiere decir que la fidelidad de Dios es tan alta, es tan grande y es también para nosotros. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, lo tengo acá, lo puedes corroborar después en tu Biblia. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Te das cuenta lo que dice este versículo? Un texto tan importante en el Antiguo Testamento. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Y este versículo, estas palabras fueron dichas para el pueblo de Israel. Le decían: oh Israel, tu Dios es un Dios fiel. Y estas mismas palabras tienen eco en nuestros tiempos, porque sigue diciéndole el Señor que Él sigue siendo nuestro Dios y que nuestro Dios es fiel. Y a ti te dice, querida amiga, que tu Dios, a quien tú has creído, el que depositó esa fe maravillosa, esa planta que está dentro de ti, llamada fe, la ha puesto ese Dios que es un Dios fiel. Lamentaciones, otro texto en el Antiguo Testamento. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 al 23. También lo puedes corroborar en las Escrituras. Lamentaciones 3 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y fíjate lo que dice el verso 23. Nuevas son cada mañana su misericordia y grande es su fidelidad. Grande es su fidelidad. Y si abrimos los ojos en esta mañana, es porque el Señor ha derramado esa fidelidad con nosotros. Él sigue siendo fiel con sus hijos. Él sigue sosteniendo nuestras vidas, sigue teniendo misericordia, como dice aquí el texto bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué tiene misericordia? Porque Él es un Dios fiel. Él cumple lo que Él ha dicho. Él cumple lo que ha prometido con sus hijos. Cuando tenemos problemas, a veces vamos a las fuentes equivocadas. Todos nosotros hemos tenido problemas de una u otra manera y sobre todo en este último tiempo con este COVID-19. Pero saben que en medio de la problemática a veces nos vamos a las fuentes equivocadas. Ay, estoy enferma, voy a un médico. Hoy necesito recursos, no tengo dinero. Me voy al banco, pido un préstamo, le pido a alguien. A veces cuando necesitamos algo, cuando estamos en problemas, vamos a las fuentes equivocadas. Bueno, la Escritura dice que podemos confiar en aquel Dios que siempre es fiel con nosotros, el que siempre nos va a ayudar, el que derrama bendiciones sobre nosotros porque Él prometió ser fiel siempre. Y recuerda eso cuando estás en problemas, cuando estás en dificultades, quien te puede ayudar, a quien debes acudir,
aquella fuente maravillosa que te va a proveer lo que tú necesitas en el instante a veces, es nuestro Dios. Así que no te equivoques, querida amiga, querida hermana. No te equivoques en buscar alguna fuente equivocada. Nuestra fuente de bendición es nuestro Dios, porque Él es un Dios fiel. Bien, en el Nuevo Testamento también aparece un texto bíblico relacionado con la fidelidad de nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Dice así la escritura: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí está hablando el texto bíblico acerca del Señor Jesucristo. Él es Dios y dice que Él se le llama y tiene un nombre. Y el nombre de nuestro Señor Jesucristo que aparece acá es fiel y verdadero. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo es un Dios fiel y verdadero, en que podemos nosotras confiar, así como esa novia que esperaba a su novio que regresara por ella y tenía fe y no había dudas en su corazón de que iba a llegar por ella. De la misma manera, acá el versículo nos explica que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesús es un Dios fiel y verdadero, porque Él viene por nosotros, porque Él nos cuida, porque Él nos protege, porque Él nos provee. Él es fiel con nosotras. Qué lindo lo que dice la palabra de Dios acá. Por eso entonces, como base de nuestra fe, el primer aspecto, que la fe está basada en lo que Dios es. Y según lo que hemos visto con las escrituras, Él sigue siendo un Dios fiel. Lo fue en el pasado, lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Él, su esencia es ser un Dios fiel. 2. La fe está basada en lo que Dios hace por nosotros. Es el número 2. La fe está basada en lo que Dios hace por nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros? Ha hecho el gesto más maravilloso de la vida. Envió a su único Hijo a morir por nosotros, por nuestras suciedades, por nuestras maldades. Él cambió tu eternidad, cambió mi eternidad. Tenemos seguridades eternas que si morimos el día de hoy, de cualquier forma, como Él permita que suceda, nosotros tenemos un lugar a donde ir, porque Él lo prometió. Juan capítulo 14, los primeros versículos, Jesús habla que Él ha preparado un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice. Y ese lugar está preparado para nosotros, es el cielo. Entonces podemos considerar y pensar en todos aquellos hermanos, creyentes, hijos de Dios, que han partido en este último tiempo por esto tan grave. Sabemos a dónde han ido. Han ido a ese lugar que está preparado por Dios para todos sus hijos. Y ese lugar también está preparado para nosotros. Saben que Dios pudo también trabajar en nuestras vidas y puede hacernos crecer en fe en cuanto a esto. Tener las convicciones claras de que nuestra fe está basada en lo que Dios hace por nosotros. Ese es el hecho más maravilloso, que Cristo muriera por nosotros y cambiara nuestra eternidad. Pero también Él sigue trabajando en nuestras vidas, sigue haciendo cosas. Hay un pasaje hermoso en el Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice así, yo lo tengo acá: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. El verso 2 dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El verso 3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Interesante estos versículos cuando nos vemos enfrentados a diversas dificultades, a problemáticas, complicaciones de la vida. Dice la palabra de Dios en el verso 2 que la fe no es de todo. Y el verso 3 dice: pero fiel es el Señor, que es nuestro Dios, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa de nuestro Dios. Y 1 Corintios 10:13 también nos habla acerca de lo que Dios puede hacer por nosotros, porque esa es la base también de nuestra fe. Nuestra fe está basada en lo que Dios hace a nuestro favor. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba
podemos decirlo ahí, tentación es igual que prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación o prueba la salida para que podáis soportar. No importa cuántas cosas tengamos que vivir, y si nos toca vivir a nosotros porque las podemos soportar. Pero dice que el Señor no nos ha dejado solo también, porque Él es fiel, fiel es el Señor que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Él sabe cuánto resiste, cuánto es tu soporte. Y si Él nos permite vivir ciertas circunstancias porque tu soporte lo puede sostener. Y el Señor nos ayuda a resistir en aquellos momentos. Por eso que es tan importante la fe, cómo va creciendo, porque dice que la fe está basada en lo que Dios hace a nuestro favor. Qué lindo ver eso. Esto es parte de nuestra fe, de nuestra convicción de vida. La fe está basada en lo que Dios hace por nosotros. El tercer aspecto es que la fe está basada en lo que Dios prometió en su palabra. Eso es hermoso. Nuestra fe está basada en lo que Dios ha prometido en su palabra. La fe tiene un lenguaje, ¿sabían ustedes? Tiene un lenguaje, es un lenguaje escritural. Está escrito en la palabra de Dios. La Biblia, que es una compilación de 66 libros inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escrito por más de 40 autores en diferentes épocas, diferentes idiomas, y con el mismo tema central que es Jesucristo como nuestro único Salvador. Así que la palabra de Dios es infalible y también llega a ser palabra verosímil, que podemos tener plenamente confianza de lo que ella dice que es verdad, porque la fe está basada en lo que Dios ha prometido en su palabra. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces debemos de creerla, debemos de tener fe en lo que ella dice, en sus promesas. ¿Por qué? Porque sus promesas son fieles porque se cumplen. Todas las promesas del Señor se han cumplido exactamente al pie de la letra. Dios ha sido fiel con esto. La fe nuestra está basada en lo que Dios ha prometido en su palabra, porque sus promesas son fieles y se han cumplido. Vamos a ir a un texto bíblico en el Antiguo Testamento, Isaías 25, verso 1. Dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmes. Y ahí hay otra traducción que cuando dice tus consejos antiguos son verdad, aparece que tus consejos antiguos son fieles. Eso también es un significado de la palabra verdad acá, que los consejos de Dios son fieles. Los consejos de Dios llegan en el momento oportuno. Llegan a nuestra vida en el momento que más necesitamos. Su palabra es viva y eficaz y sus consejos son verdaderos y son para hacernos bien a nosotros. Son para corregir nuestras vidas a veces. Sus consejos son para darnos la dirección que necesitamos. Son para que nosotros estemos tranquilas y confiados de que algo va a suceder en el futuro que nos va a proveer de un bienestar. Sus palabras son verdad y firme o son fieles y firmes. El Salmo 145, 18 también dice una gran verdad. Esta es una promesa y yo quiero que la escuches bien. Dice, cercano está Jehová. La palabra Jehová es Dios, ¿ya? Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Jehová está cercano a los que le invocan. Cuando habla de que alguien invoca a Dios es cuando alguien ora. Así que si tú has inclinado tu corazón y has orado, recuerda este versículo. ¿Por qué? Porque es una promesa. Dice que Dios está cerca de quien ora a su nombre. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a los que le invocan de verdad o de veras. Así que Dios está a nuestro lado cada vez que nosotros cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro corazón y le pedimos, le clamamos, le rogamos. Por eso que es tan importante tener un momento de comunión con nuestro Dios, esa intimidad de orar. No esperes que los demás oren por ti, tú tienes que orar. Porque la relación es personal, eres tú y Dios te quiere escuchar a ti.
que tú ores con palabras sencillas. No necesitamos una oratoria para poder comunicarnos con Dios. Y es más, Él conoce nuestro corazón. Aunque nuestros labios no se muevan, Él sabe lo que tú tienes en tu corazón. Y dice la palabra que Él también concede los deseos de tu alma, de tu ser, de tu corazón. Podemos confiar de que cada vez que oramos, Él está cerca de nosotros. Eso dice su palabra. Deuteronomio 31:8 también dice: Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Estas fueron las palabras de Moisés a Josué. Y dice así: Jehová va delante de ti. Le decía Moisés a Josué: pon atención, joven, Josué, y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Y lo mismo hace con nosotras el día de hoy. Así que para ti esto va, amiga mía. ¿Tienes problemas? Todos los tenemos. ¿Estás angustiada? A veces todos nos angustiamos. ¿Estás preocupada? Muchas veces nos preocupamos. Pero la palabra de Dios dice que Jehová va delante de ti. Jehová va delante de ti, no te dejará ni te desamparará. Querida amiga, querida hermana y todos los que me están escuchando, Dios está allí y nunca, nunca nos va a desamparar. Porque Él es un Dios fiel. Sus promesas son fieles porque se cumplen y hemos visto algunas preciosas promesas que tenemos acá en su palabra. Y también sus palabras son fieles porque se seguirán cumpliendo. La palabra de Dios se sigue cumpliendo a través de toda la historia. La palabra de Dios allí en el Salmo 138:8, un versículo favorito mío, dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y eso yo lo he apropiado para mi vida y quiero que también te lo apropies para ti, para tu vida. Decir: Jehová cumplirá su propósito en mí, no importa lo que tenga que vivir. No importa lo que Él ha trazado para mí, porque su plan es mejor que el mío. Porque a veces pedimos cosas que queremos que sucedan en nuestra vida, que todo sea bueno, que todo sea calmado, pero a veces no sucede así. Y decimos: ¿por qué, Señor, si era mi plan y estaba súper bueno? Y es porque el plan de Dios es mucho mejor que el nuestro. Dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Hay cosas que nosotros hemos vivido y nos pareciera que no debiéramos de vivirlas o de haberlas pasado. Pero Dios tiene ese plan maravilloso, un plan que está bañado de su fidelidad. El plan que Dios tiene para ti está bañado de fidelidad. El plan que tiene Dios para mí está bañado de su fidelidad, porque sus promesas se siguen cumpliendo el día de hoy y se seguirán cumpliendo más adelante. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Dice así el Señor Jesús, fueron palabras de Jesús acá: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y eso es lo que esperamos nosotros. Por eso es que decimos que sus palabras o sus promesas son fieles porque se seguirán cumpliendo, porque aquí la palabra en Apocalipsis dice que Él es el primero y el fin, o el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestro Todopoderoso Dios va a venir y también viene por nosotros, por su iglesia. Qué linda esta parte de la lección. La fe está basada en lo que Dios ha prometido en su palabra, porque sus promesas son fieles, porque se han cumplido a través de la historia, y porque esas palabras fieles se seguirán cumpliendo en tu vida y en mi vida. Y se seguirá cumpliendo en la historia porque Él viene por nosotros. Bien, y el segundo punto es fieles a un Dios fiel. Ya hemos entendido que nuestro Dios es fiel y que nuestra fe está basada en aquel Dios que es fiel. Por eso que la base de nuestra fe está en lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo que Dios ha prometido en su palabra. Y si Él es fiel, Él nos pide a nosotros hoy que seamos
fieles. Por eso que la palabra fe y fidelidad es lo mismo en la terminología bíblica. Si tenemos fe en nuestro Dios, entonces debemos ser fieles a Él. Hay un pasaje bíblico en Mateo 25, que es una parábola que contó el Señor Jesús. Mateo 25 del 14 en adelante, la parábola de los siervos fieles, o también se menciona la parábola de los talentos. La palabra de Dios dice así, Jesús lo enseña. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Aquí está hablando una parábola, una enseñanza del Señor Jesús tan importante en nuestros días, y es para nosotros, que nos habla de aprender a ser fieles a Dios. No importa cuántos talentos, cuántos dones Dios te ha dado, cuántas capacidades Dios te ha dado, debemos de trabajar a nuestro Dios. Dios, cuando nos pida las cuentas, Él nos va a decir cuánto hicimos, cuántas actividades hicimos, cuánto hiciste por Él, sino que te va a preguntar de qué manera lo hiciste, porque aquí lo que va a ser premiado va a ser la fidelidad con cómo lo hicimos, de qué manera lo hicimos para nuestro Dios. Nosotros podemos tener fruto de nuestro trabajo, pero ese fruto debe ser rendido a los pies de nuestro Dios. Y saben, si el Señor nos ha dotado de tantas capacidades, de dones espirituales y talentos, podemos rendirlo a nuestro Dios. La pregunta es si lo estamos haciendo. Y quizás tú piensas, no, yo tengo tan poco, a lo mejor tengo un talento como era el de uno de los personajes. Pero aun cuando te dé poquito, aunque sea un talento, aunque sean cosas pequeñitas, tú puedes servir a Dios con fidelidad, porque lo que se va a premiar no va a ser la cantidad, va a ser la calidad como lo hicimos. O sea, Dios va a premiar tu fidelidad. Bien, en el jardín de nuestra vida, hoy hemos aprendido acerca de una flor maravillosa, así como el velo de la novia, que aunque hay diferentes tipos, hay uno que les presenté, que es el que aparece esa flor maravillosa, esa flor es la que se va esparciendo por nuestro jardín. De esa misma manera se tiene que esparcir nuestra fe, esa maravillosa flor llamada la fe, que está puesta en nuestro corazón en el momento de creer en Jesús como el único y suficiente Salvador. Hemos aprendido en esta tarde que nuestro Dios es un Dios fiel y por tanto esa es la base de nuestra fe, porque nuestra fe está basada en lo que Dios es. Nuestra fe está basada en lo que Dios hace a nuestro favor y nuestra fe está basada en que su palabra se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Y así como Él es un Dios fiel con nosotros, nos pide a nosotros ser mujeres fieles,
fiel hasta la muerte, fiel hasta el final, no importa cuánto nos toque vivir, fiel porque Él viene por nosotros. Al principio veíamos un matrimonio hermoso, donde la novia al final era la que esperaba al novio, no al revés como lo pensamos a veces nosotros. Y es el simbolismo para nosotras como la novia de Cristo. Estamos preparadas, tenemos el equipaje listo para esperar y para recepcionar a aquel novio que viene por nosotros. Jesucristo viene por su iglesia, Jesucristo viene por su novia y tú eres la novia de Cristo. ¿Estás preparada? ¿Está fundamentada tu fe? ¿Pusiste la fe donde debiera de estar? Que el Señor nos ayude a poder multiplicar esta planta, esta flor llamada la flor de la fe, y que esa fe nos haga a nosotros mujeres fieles. Si tengo fe, voy a aprender a ser fiel, porque Él es fiel. La palabra de Dios en Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que Dios te bendiga y que estés dispuesta a decir estas palabras, porque eres una novia que está preparada y has aprendido a ser fiel a nuestro Dios. Y ahora podemos decir estas mismas palabras. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que el Señor venga pronto. Es el deseo de nuestra alma, de nuestro corazón. Y mientras estemos acá, que podamos seguir expandiendo esta hermosa y maravillosa flor llamada la flor de nuestra fe.